Estamos ya de vuelta en piso. Rápidamente presentamos este bloque para aprovechar lo más que podemos con nuestra invitada. Doña Cecilia Pérez, agradecemos mucho su participación con nosotros porque hay muchos temas en la agenda, principalmente con toda esta situación también que nos tiene en vilo y con mucha expectativa para que pueda terminar lo mejor posible. Hablamos también de esta situación, lo que está pasando en la zona norte, Fuerza de Tarea Conjunta, EPP, sus pedidos y entre ellos también algunas cuestiones que vinculan al Ministerio de Justicia. Doña Cecilia Pérez, ¿cómo está? Buen día. Muy buen día, Juan Pablo, y a toda la teleaudiencia. Bueno, una de las cuestiones que no podemos dejar de evitar de hablar es uno de los pedidos que ha hecho este grupo autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo, que ha sido justamente la liberación de dos de sus miembros. Entre ellos hay una de ellas que es Carmen Villalba, que se encuentra en la penitenciaría de Buen Pastor, cosa que le toca a usted administrar. ¿Cómo está esta situación? ¿Qué podemos decir al respecto? Se habla de un traslado ante también un descontento por parte de las reclusas del Buen Pastor. ¿Es así, ministra? Sí, efectivamente hay un grupo que hizo un planteamiento, no es toda la población, tengo que aclarar, que hizo un planteamiento de traslado de parte de Carmen Villalba. En este punto nosotros tenemos que tener en cuenta el contexto. Yo no puedo tomar una decisión así de manera desconectada de los demás organismos de seguridad, teniendo en cuenta la situación que se da el día de hoy. También por otros puntos, dónde llevar a Carmen Villalba, qué lugar tendría las condiciones para albergar a una persona con el perfil de ella, sobre todo teniendo en cuenta sus antecedentes. El traslado en sí es un traslado de una persona de alta peligrosidad, pero ella en el Buen Pastor, ella tiene una celda especial, no es una celda común, ¿no? La infraestructura de la celda de Carmen Villalba no es la misma que la de las otras personas, mujeres privadas de libertad. Entonces tenemos que ver un lugar donde tenga esas condiciones de seguridad en el caso de que tomemos la decisión de trasladarla. También tenemos que tener en cuenta la situación de ella. Ella es mujer, nosotros no tenemos muchas opciones porque mucho se ha preguntado sobre la agrupación especializada, y la agrupación especializada es un lugar donde no hay mujeres. Nosotros tenemos una prohibición legal de tenerlos a todos juntos, entonces tenemos que tener en cuenta esos aspectos. Y también hay que decir que ella hoy dentro del Buen Pastor, ella no tuvo ninguna conducta violenta, agresiva, no pretendió hacer nada fuera de lugar, ni siquiera dentro del régimen disciplinario después del secuestro, ¿verdad? Entonces, motivo más allá del pedido, la molestia de las personas privadas de libertad que están en el Buen Pastor, de las mujeres, es un grupo determinado, no existe para hacer el traslado. Ministra, cuando habla de características especiales en torno a lo que significa la reclusión de esta persona, ¿a qué nos referimos? ¿Medidas de seguridad más fuertes? ¿Posibilidad de que pueda fugarse? Por eso se habla también de características especiales. ¿De qué hablamos, ministra? Sí, ella tiene antecedentes de fuga y de intento de fuga. Ella salió del Buen Pastor, ella hizo un agujero en el techo y teniendo en esas condiciones, la celda en la que ella está tiene un refuerzo de seguridad en cuanto a las rejas, ¿verdad? Tendríamos que hablar de que las paredes y el techo están enrejados. No es una reja de la ventana solamente. Entonces, eso es un refuerzo de seguridad justamente para evitar de que eso se vuelva a repetir y, y que si lo hace se escuche o se sepa, ¿verdad? Porque no es tan fácil hoy que ella haga un agujero en el techo o salga por la ventana. Entonces, cuando uno hace los traslados y lleva a otros lugares, hay que tener en cuenta que tenga características similares y que sea un penal de mujeres. ¿Existe algún lugar en el Paraguay que pueda tener esas características? Dentro del sistema penitenciario paraguayo, incluyendo la agrupación especializada, yo no creo que no. Okay. Ministra, esta situación en el caso de esta
mujer. ¿Cuál es su situación jurídica actualmente? Ella se le sumó a la condena que venía cumpliendo, tiene una condena nueva, que ahora mismo no puedo decirle si ya está o no firme, porque es reciente, relativamente reciente. Y una vez que eso quede firme, tendrían que considerar con el juez de ejecución la, la unificación de la condena o de la pena, que eso es un trabajo ya meramente judicial, ¿verdad? Cuando una persona tiene más de una condena, el juez de ejecución hace una unificación de pena y hace un cálculo de ambas penas y quita una sola condena. Ese es un trabajo que es meramente judicial. Yo no quisiera, ni siquiera me atrevería a decir cuánto tiempo más ella debería estar privada de libertad teniendo en cuenta esa situación. La otra cuestión, ministra, me parece importante también destacar es una situación mucho más al interior del gobierno. Estas peticiones que hace este grupo ante este hecho particular que estamos viviendo en estos días es realmente imposible. Realmente yo quiero señalar que en el contexto del gobierno mi parte del trabajo está circunscrito a mi ministerio, ¿verdad? En este momento yo no puedo hablar ni siquiera de que eso se haya considerado hablando conmigo, ¿verdad? Con mi persona, teniendo en cuenta que si bien nosotros trabajamos con la asesoría jurídica de presidencia de una manera coordinada, eh, eh, esas discusiones se dan directamente con ellos, ¿verdad? Por último, también en relación a este tema en particular, la situación que le toca a usted administrar es netamente aguardar órdenes también, me imagino, ¿no? Ante este hecho de lo que pueda significar la posición de una negociación con la gente del EPP, cosa que no creo que se dé tratándose de una situación irregular y de terroristas, ministras, ¿no? Esto es netamente aguardar que la Fuerza de la Conjunta haga su trabajo y mientras tanto tener todos los recaudos ante la posibilidad de fuga de estas personas, ¿no? Por otro lado, es importante señalar también que siempre hay que tener en cuenta que esto no es una cuestión, si bien se mira hacia el gobierno, cualquier decisión que se tome con relación a ellos tiene que intervenir el ámbito judicial. Ellos están privados de su libertad por órdenes judiciales en el marco de condenas o prisiones preventivas. Esto es importante tener en cuenta inclusive para un traslado. Carmen Villalba no es una persona, no es cualquier persona privada de libertad. Ella tiene un perfil, tiene unos antecedentes, tiene condiciones particulares, teniendo en cuenta que hay decisiones con relación a su persona que han sido tomadas netamente por orden judicial. Entonces, hasta para eso hay que incluir al Poder Judicial. No son decisiones que se tomen de manera unilateral. Ministra, decía usted justamente el hecho de que hasta la fecha, o por lo menos lo que a usted le toca administrar, no ha tenido ninguna situación de problema con esta persona privada de libertad, ¿no? En estos últimos tiempos, no. Nosotros sí tuvimos una requisa que hicimos antes del secuestro y es por eso que hay molestia en el Buen Pastor y es uno de los motivos que adjudican al contexto del secuestro y de la presencia de Carmen en la cárcel, del Buen Pastor en el centro penitenciario, que es lo que provoca en teoría nuestras revisiones, pero realmente eso no es así. Las requisas se tienen que hacer regularmente. Puede ser que haya mermado un poco ahora en la época de la pandemia, porque las mismas personas privadas de libertad cuestionan que se entre entre varios, cuidándose ellos mismos, ¿verdad? Que en el centro penitenciario del Buen Pastor no hay visitas por decisión de las propias internas, a los efectos de tratar de evitar el ingreso del virus. Ellos mismos cuestionan cuando hay contingentes importantes que se entra en cantidad, ¿verdad? Por el riesgo que esas personas puedan traer el virus. Entonces, pero no se puede decir que si es que Carmen Villalba sale del Buen Pastor, van a dejar de haber requisas. Eso es categórico. Me parece interesante justamente explicar esto a profundidad. La situación de descontento no se da en el fondo por Carmen Villalba, sino por el tema de que aducen de que las requisas es a causa de ella, ¿no? Exactamente, así mismo es.
Ministra, a la vuelta de la pausa, me gustaría ahondar un poco más la situación también del COVID a nivel general, las penitenciarías y todo eso. Creo que está más que explicado esta situación, de lo que significa la situación en particular de esta persona. ¿Hay posibilidad de traslado? Eso sí, como última pregunta ante este bloque. Al momento no. En este mismo momento no. Nosotros no tenemos una situación que genere. Hemos conversado con las mujeres privadas de libertad para tratar de bajar un poco la ansiedad. Hay que tener en cuenta que nosotros estamos en una situación eh, complicada con relación a la pandemia. La falta de visitas genera una ansiedad. La visita en los centros penitenciarios no es el mismo concepto de visita social. Si nosotros estamos afuera y sentimos necesidad de reunirnos algunos lo hacen igual, ¿verdad? Y después viene la oleada de contagios, pero si nosotros que estamos afuera necesitamos ver a nuestros familiares, estar cerca de ellos y vemos un poco resentido eso por la pandemia, imagínense ellos que ya están encerrados y que en este mismo momento se tienen que limitar a las conversaciones telefónicas. Ministra, le pido un minuto, tengo que hacer una pausa. Veo justamente acá una imagen donde hablan de que hay autoridades confirmaron 2 casos positivos en la cárcel de Pedro Juan. Vamos a hablar un poco sobre eso también y cómo está la realidad en todas las penitenciarías del país y más que nada también cómo está el Ministerio de Justicia en que están trabajando. Pero eso a la vuelta de la pausa. Gente que recién está en sintonía con nosotros, le comentamos que estamos en diálogo con la ministra de Justicia, doña Cecilia Pérez. En el bloque anterior hablábamos sobre la situación en particular de la persona privada de libertad con el nombre Carmen Villalba y nos daba los detalles también de esta situación. Ministra, ahora en este último bloque quiero aprovechar más también para la situación en general. ¿Cómo están las penitenciarías? ¿Qué se está haciendo? 2 casos positivos en San Pedro. Situación también aquí en Central, en Tacumbú. ¿Cómo está todo? Bueno, nosotros podemos decir que en Tacumbú está cerrándose el ciclo. Nosotros vamos a tener un levantamiento ya la próxima semana del cierre epidemiológico. Todo lo que estamos haciendo esta semana ya es en carácter meramente preventivo para asegurar los resultados. En Tacumbú tuvimos 272 positivos, todos recuperados. Cerrado el periodo, el virus en sí en estas personas. En el penal de Concepción es donde estamos comenzando. Tenemos 70 casos positivos entre agentes penitenciarios y personas privadas de libertad. En el penal de Coronel Oviedo tenemos 35 casos. En Misiones 34. En Emboscada Antigua 23. Padre de la Vega 16.
Juana María de Lara, 22. El caso de Juana María de Lara es un rebrote, teniendo en cuenta que es el centro penitenciario de mujeres en Ciudad del Este. El de varones tuvo un contagio masivo y no hay rebrotes, pero en el penal de mujeres el contagio no fue masivo, no abarcó a toda la población y tuvimos nuevos casos. Quiero aclarar que son nuevos casos, no son casos de reinfección. Y tenemos ahora 22. En la unidad penitenciaria industrial Esperanza tenemos 12 casos, en Pedro Juan 3, Villarrica 2, San Pedro 2 y Hogar Nueva Oportunidad 1. Esa es la situación actual. Los casos más nuevos son San Pedro, Pedro Juan y Concepción, que son los del norte. Y tenemos los únicos, hoy tenemos libres entre los centros penitenciarios, son el Centro Penitenciario de Encarnación de adultos y el Buen Pastor. Ahora, en los centros educativos tenemos un caso en el Centro Educativo La Esperanza, que está detrás de Itagua. Es un centro, un establecimiento semiabierto. Y tuvimos 2 casos en Cambrineta que ya están recuperados en los centros educativos. Los demás centros educativos, que son 6, están hasta ahora libres de COVID. ¿Esto está articulado con el Ministerio de Salud? ¿Cómo están trabajando de manera interinstitucional? Y es clave el trabajo de las regionales. Las regiones sanitarias son las que hacen el apoyo local en el interior y aquí en Central también. Tenemos que tener en cuenta que la cobertura médica y el monitoreo de la región sanitaria sobre los penales es muy importante. En el caso de que se necesiten casos de internación o de terapia intensiva de parte de la población penitenciaria, eso va al sistema de salud pública. No tenemos un lugar diferente. En algunos casos, los funcionarios sí tienen seguro médico pagado por el Ministerio de Justicia privado, pero no en todos los casos el seguro cubre todo. Entonces, tenemos una buena respuesta del seguro médico privado, pero cuando se necesita terapia intensiva hay que pasar necesariamente al sistema público. Nosotros teníamos previsto tener internaciones masivas, según la proyección, pero eso no se dio, ¿verdad? De la cantidad de personas privadas de libertad que nosotros tenemos infectadas y de agentes penitenciarios, no estamos teniendo internaciones masivas ni ingresos a terapia intensiva tampoco masivos. Nosotros, sí, es una cuestión positiva, a pesar de que nunca se puede celebrar la cantidad de muertes, ¿verdad? Pero sí hacemos una relación de lo que es una pandemia, de la situación como se dio en otros países y en otros centros penitenciarios. Nosotros no somos los que estamos saturando el sistema de salud pública. Ministra, ¿posibilidades de régimen de visita en los próximos días se puede dar? Sí, de hecho que los centros penitenciarios recuperados como Ciudad del Este, Tacumbú ya está en los sectores donde hay personas privadas de libertad recuperadas. Ahora, nosotros alentamos por mayor control epidemiológico las visitas íntimas porque se dan en menor cantidad. Las visitas sociales se ingresan en mayor cantidad y es más difícil el control sobre las personas visitadas y visitantes. Entonces, hemos sustituido en los lugares donde hay visitas, son visitas íntimas, no visitas sociales.
Esta tierra que vio nacer a héroes y guerreros es cuna de una de las bebidas más exquisitas del planeta, hecha de la miel de caña más pura. Aquí está, añejándose hace 8 años y esperando la perfección. Tiene el honor de ser paraguaya y está destinada a la grandeza. 3 Leones, etiqueta negra, rey de cañas. Más de medio siglo de tradición paraguaya. Invertí en tiempo para vos. Invertí en tener el control. Invertí en lo que te da confianza. Invertí en su futuro. Invertí en nuevas oportunidades. Invertí en trato personalizado. Invertí en vos mismo. Descubrí nuevas alternativas de inversión. Puente. Soluciones financieras.